Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrarán las operaciones entre polinomios, la suma, la resta y la multiplicación. En las operaciones aditivas como la adición y sustracción, tenemos que tener en cuenta los términos semejantes, los cuales son los que tienen igual factor literal, tanto los símbolos literales o letras y los exponentes. Cuando se suman o se restan monomios, se debe seguir la reducción de términos semejantes. Cuando la operación aditiva se hace entre polinomios, debemos tener en cuenta la ley de los signos. Y por último, también tenemos que recordar que los signos de agrupación se resuelven de adentro hacia afuera. Aquí tenemos un ejemplo. Encontrar una expresión algebraica para el perímetro del siguiente polinomio. Entonces, recordemos que el perímetro de una figura, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 lados, es la suma de sus lados. Entonces, si lo vamos a escribir algebraicamente, tenemos que 3x al cuadrado y más 9x al cuadrado y más 7x al cuadrado y más 13x al cuadrado y. Vamos a ver y analizar en este polinomio que nos quedó que todos los términos literales de cada uno de los términos son iguales. Vamos a reducir los términos semejantes de tal manera que sumamos los coeficientes de cada uno de ellos, es decir, los números, y al final el resultado lo acompañará el término semejante o la parte literal. En este caso, tenemos 3 más 9 más 7 más 13 y la parte común entre todos, que es x al cuadrado y. Al hacer la respectiva suma de estos números enteros, me queda que es igual a 32. Es decir, que la expresión algebraica para el perímetro de esta figura es 32x al cuadrado y. En este otro ejemplo tenemos determinar la expresión algebraica para la medida del lado que falta, teniendo en cuenta que el perímetro de la figura es 28x al cuadrado y. En este caso, volvemos a recordar que el perímetro de una figura es la suma de sus lados, pero en este caso, uno de ellos no lo conocemos. Entonces, para expresarlo de un primer momento me quedaría así. Conozco que el perímetro total es 28x al cubo y al cuadrado. Tengo aquí el primer lado, más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Y a este le sumo el lado que no conozco, que en este caso lo estoy representando por un interrogante. Entonces, aquí vemos que todos tienen el mismo término, o sea, son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, tanto las mismas letras como los mismos exponentes. Entonces, podemos agrupar los coeficientes para poder hacer la suma de los números enteros. En este caso, 4 más 10 más 3 más 2. Lo acompañamos por el término literal, que es el término semejante, y de tal manera que me queda 19, x al cubo y al cuadrado, más la incógnita, que es el lado que no conozco. Entonces, para ello, lo que debo verificar es, tengo esta cantidad que está al lado derecho del igual como positiva. Entonces, como quiero despejar la incógnita, debo pasarla al otro lado del igual, de tal manera que cambia de signo. Si está positiva, pasa a negativa. Me quedaría 28 x al cubo y al cuadrado menos 19 x al cubo y al cuadrado. De igual manera tenemos que siguen siendo términos semejantes porque su parte literal es la misma. Entonces, haciendo agrupación de términos, puedo tener 28 menos 19 y la misma parte literal. Haciendo la respectiva resta, me queda que es igual a 9, x al cubo y al cuadrado. Eso es lo que me diría el lado que no conozco. Para este tercer ejemplo tenemos, se quiere cubrir un papel, con papel, una pared, determine si es suficiente con esos 3 trozos, conociendo el área de cada papel y el área de la pared. Entonces, si yo quiero cubrir toda la pared completa, yo puedo decir que el área de la pared es igual al área del primer trozo de papel, más el área del segundo trozo de papel, más el área del tercer trozo de papel.
Entonces vamos a ir reemplazando por cada uno de estos polinomios que tenemos aquí en el dibujo. Entonces, el área de la pared son 3/4 x al cubo más 2/3 x al cuadrado más x más 1. Esto debe ser igual al área del primer papel más el área del segundo papel más el área del tercer papel. Ahora voy a reemplazar el valor del primer papel. En este caso es 5/6 x al cubo menos 3x al cuadrado más 5/4 x. Esto debo sumarlo el área del segundo papel y el área del tercer papel. El área del segundo papel es menos 5/12 x al cubo más 8x al cuadrado más 8 más el área del tercer papel. Y ya simplemente para tener toda la expresión completa en esta expresión de polinomios, tengo que incluir el valor del polinomio que me corresponde al área del papel 3, que en este caso es 1/3 x al cubo más x al cuadrado menos 1/4 x menos 7. El siguiente paso es empezar a determinar cuáles son los términos semejantes, mirando las partes literales de cada uno de los términos. En este caso vamos a empezar por los términos semejantes a 3/4 x a la 3, es decir, voy a encerrar todos los que contengan x a la 3. Ahora vamos a tener la ecuación. Tengo lo que está en la parte izquierda del igual y lo que está en la parte derecha del igual para poder operar mucho más fácil. Entonces, veo que puedo como tal agrupar, en este caso son números fraccionarios, para hacer la respectiva operación, ya que son términos semejantes. Entonces me queda 5/6 menos 5/12 más 1/3. Para este caso recordemos que podemos sacar el máximo común divisor, en este caso es 12, y recuerden que para sacar cada uno de los términos que está encima del 12, es 12 dividido 6 multiplicado por 5. Para el segundo término fue 12 dividido 12 multiplicado por 5. Y para el tercer término fue 12 dividido entre 3 multiplicado entre 1. Así fue como saqué los términos que están en la parte de arriba. Recuerden hacer un recorderis de cómo se operan fraccionarios, ¿sí? Eso más o menos se ve desde cuarto de primaria, entonces les recomiendo que le echen una repasada. Ahora tenemos que es 10 menos 5 más 4, esa operación me da 9. Entonces, el resultado a la parte derecha del igual me queda 9/12 x a la 3. Aquí observamos que el 9 y el 12 son múltiplos de 3, es decir, que puedo sacar tercera arriba y abajo, de tal manera que tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Para esto me queda que 3/4 de x a la 3. Ya tengo el primer término, es decir, ya reduje los términos semejantes para x a la 3. Ahora seguimos con el segundo término que vamos a encontrar o señalar o encerrar todos los términos semejantes de x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos todos los x al cuadrado de la expresión y lo que vamos ahora a verificar es las operaciones que podemos realizar a ambos lados del igual. Entonces bajamos lo que está al lado izquierdo, lo que está al lado derecho del igual, que contengan x al cuadrado. Entonces, ahora lo que hago es agrupar los numeritos para hacer las respectivas operaciones. En el primer, o en los coeficientes, el primer coeficiente es menos 3, el segundo es 8/3, y el último aquí es un 1. Recuerden que cuando tengamos la letra solita, aquí el número o el coeficiente que lo está acompañando es un 1. Es decir, que me queda la operación menos 3 más 8/3 más 1, y todos son términos semejantes porque contienen al x al cuadrado. Aquí puedo como tal primero operar estos dos términos que son números enteros, menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Y luego ahí sí opero fraccionarios. Recordemos que para operar este número entero con el número fraccionario, debo ponerle un número 1 en el denominador y hacer la respectiva suma común y corriente de fraccionarios, respetando los signos. En este caso me queda menos 6 más 8 sobre 3, x al cuadrado. Al hacer la respectiva resta, me queda que menos 6 más 8 es 2. Es decir, que el resultado de los x al cuadrado al lado
derecho del igual es 2/3 x a la 2 o x al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el término semejante siguiente, que en este caso es la x. Entonces, señalamos todas las x de estos polinomios. En este caso, vuelvo a copiar lo que está al lado derecho y lo que está al lado izquierdo del igual que contengan a la x. En este caso solamente son dos términos al lado derecho. Entonces, aquí tenemos que primero, igual, lo mismo que hicimos en los anteriores pasos, agrupar los números, que en este caso es 5/4 menos 1/4. Aquí observamos que es una resta de fraccionarios homogéneos porque tienen el mismo denominador, de tal manera que la resta la puedo hacer directa, el numerador menos el otro numerador, y queda dividido entre el denominador en común. Entonces, en este caso, 5 menos 1 es 4, entonces 4 dividido 4 es 1, es decir que me queda x igual a 1x. Recordemos que en álgebra no es necesario poner el coeficiente cuando es 1. Entonces simplemente colocamos la x. Ya tenemos la reducción tanto del x al cubo, del x al cuadrado, de la x, y me falta reducir la parte numérica, que son los términos independientes, los que no tienen letras. En este caso tenemos que, aquí ya me queda reducido y voy a señalar los números o los términos independientes, que en este caso el 1, el 8 y el -7. Vuelvo y copio al lado derecho y al lado izquierdo del igual los términos semejantes. Me quedaría 1 es igual a 8 menos 7, pero al lado derecho del igual, 8 menos 7 es 1, y me queda que 1 es igual a 1. Al hacer este paso a paso de términos semejantes para hacer su respectiva reducción, tengo que el término para el volumen, para el área de la pared es igual al sumar todas las áreas de cada uno de los tres papeles. Es decir, que es suficiente con estos 3 trozos de papel cubrir toda esta pared. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando signos de agrupación. En este caso tengo 7x menos una llave menos 3x menos un paréntesis cuadrado, 5y menos 4x más paréntesis 2y menos 3x, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, menos 8x menos 4y, cierro paréntesis, más 2x, cierro corchete o paréntesis cuadrado, menos 5y, cierro llave. Ahora, recordemos que cuando tenemos signos de agrupación se resuelven primero los paréntesis internos y luego vamos desarrollando de adentro hacia afuera. En este caso observamos que los paréntesis que están más internamente son estos son estos signos de agrupación que son paréntesis redonditos, y lo que vamos a ver es que lo que está por fuera de cada uno de los paréntesis es un signo. Cuando el signo que está por fuera del paréntesis es positivo, eso quiere decir que los términos que están por dentro del paréntesis conservan sus signos. En cambio, si el signo que está por fuera del paréntesis es negativo, los signos de los términos que están por dentro o internos del polinomio cambian de signo. Es decir, aquí, como es positivo, simplemente bajé el 2y y el menos 3x y ya suprimí el primer signo de agrupación. Aquí en el segundo paréntesis, como el signo que está por fuera de él es negativo, tengo que cambiar los signos que están por dentro. Es decir, que ya no sería menos 8x, sino más 8x, y ya no sería menos 4y, sino más 4y. De esta manera, aquí tengo ya la siguiente expresión sin paréntesis. Ahora me queda suprimir estos corchetes. Entonces, igualmente, miro que está por fuera del corchete, en este caso es un signo negativo, eso me indica que todos los términos internos van a cambiar su signo. ¿Por qué van a cambiar su signo? Porque aquí es una multiplicación. Cuando hay algo por fuera del paréntesis, que en este caso es un menos 1, que recuerden que en álgebra lo podemos suprimir, no hay necesidad de escribirlo porque es un 1, este menos 1 va a multiplicar a cada uno de los términos internos del signo de agrupación. Entonces, este quedaría como menos 5y más 4x menos 2y más 3x menos 8x
menos 4y y menos 2x. Me queda la expresión sin el signo de agrupación llamado corchete y ahora vemos que me queda una llave. En este caso, volvemos a tener un menos 1 por fuera de las llaves. Entonces, este menos 1 va a multiplicar a cada uno de los términos que están por dentro de este signo de agrupación, de tal manera que cambiará sus signos. Este cambia a más 3x, este a más 5y, este a menos 4x, este a más 2y, este a menos 3x, este a más 8x, este a más 4y, este a más 2x y por último más 5y. Vemos que en esta expresión que ya me queda sin signos de agrupación, vemos que hay muchos términos semejantes. Miren, aquí se repiten muchas veces las X, muchas veces las Y. Entonces vamos a seguir los pasos anteriores de tal manera que vamos a agrupar todas las X y todas las Y para poderlas sumar o restar en este caso. Entonces, todo lo que contiene a X se suma o se resta. Entonces me quedaría 7 más 3 menos 4 menos 3 más 8 más 2. Y hacemos lo mismo en la parte Y, de tal manera que me queda 5 más 2 más 4 más 5 y todo esto está acompañado de una Y. Hacemos las respectivas operaciones numéricas, en este caso para las X me queda 13X y para las Y 16Y. Es decir que al solucionar, digamos, todos los signos de agrupación y las operaciones, me queda expresado este binomio que es igual a 13X más 16Y. Ahora vamos con la multiplicación. Ya hablamos de la suma y de la resta entre polinomios, entre monomios y combinados como hicimos con los signos de agrupación. Ahora vamos a ver con las operaciones multiplicativas. Vamos a iniciar con la multiplicación de monomios. Recordemos las leyes tanto de los signos como las leyes de los coeficientes y las leyes de los exponentes. Las leyes de los signos debemos recordar que si los factores que se están multiplicando son negativos, en cantidad par al final da positivo y en cantidad impar al final da negativo. En las leyes de los coeficientes tenemos que es el producto de los coeficientes de cada uno de los factores y en los exponentes de acuerdo a las propiedades de la potenciación. En esta diapositiva tengo un recorderis de cuáles son las propiedades de la potenciación. Es bueno que ustedes lo consignen en el cuaderno porque lo vamos a utilizar mucho de aquí en adelante. Y ustedes se van a dar cuenta que estas propiedades de la potenciación son muy importantes, que lo van a terminar viendo en noveno, en décimo, en 11 y en la universidad. Entonces es muy bueno que desde ahora pues lo vamos teniendo en claro. Entonces, la primera propiedad es el producto de potencias de igual base. La segunda es el cociente de potencias de igual base. La tercera potencia de una potencia. La cuarta es la potencia de un producto. La quinta es una potencia de un cociente. Y por último tenemos exponentes negativos. Entonces, aquí, cuando las potencias tienen igual base, los exponentes se suman. Cuando es una división de potencias de igual base, los exponentes se restan. Cuando es una potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Cuando tenemos un producto, podemos hacer la propiedad distributiva, es decir, que el exponente pasa a los términos que están por dentro del paréntesis que se están multiplicando. Igualmente pasa cuando es una división, en este caso de un cociente, una potencia de un cociente, la potencia pasa a cada uno de los términos que están por dentro de la división. Y cuando el exponente es negativo, hacemos como tal la inversa del número, que es primero imaginarnos un 1, en el denominador giramos el fraccionario, es decir, que el 1 pasa arriba, y este primer término pasa en el denominador con exponente positivo. ¿Listo? Es bueno que esto lo copien, ojalá le pongan pausa al video y lo copien en su cuaderno bien organizado. En ejemplos tenemos el siguiente, la multiplicación de estos tres monomios. Entonces tengo combinación entre fraccionarios, tengo menos un medio de x al cuadrado, y al cuadrado, tengo el siguiente monomio que es menos 3 medios, x a la 3 y a la 4,
y el último monomio que es 4/5, x a la 4y. Entonces, lo primero que debo hacer igual como hicimos antes es agrupar los coeficientes, es decir, los números, para multiplicarlos y operarlos entre ellos, y agrupar todas las partes literales y mirar cuáles tienen bases iguales para hacer las propiedades de las potencias. Entonces, agrupando las partes numéricas, tengo menos 1/2 por menos 3/2 por 4/5, y en la parte literal de sus multiplicaciones sería x a la 4, y a la 2, por x a la 3, y a la 4, por x a la 4y. Entonces, operando la parte numérica, miren, menos por menos es más. Y recuerden que en la multiplicación de fraccionarios es numerador por numerador por numerador. Y sobre denominador por denominador por denominador. Por eso es que me queda 1 por 3 por 4. Y abajo me queda 2 por 2 por 5. Entonces, de tal manera que al solucionar estas multiplicaciones, en la parte del numerador me da 12 y en la parte del denominador me da 20. Aquí lo que hice con las partes numéricas es agrupar las potencias que tienen la misma base y recordemos que por propiedad de la potenciación sabemos que debemos sumar los exponentes. Entonces, aquí lo que hice fue simplificar el fraccionario. Le saqué mitad de 12 es 6, mitad de 20 es 10. Aquí ya tenemos aplicada la propiedad de la potenciación. Sumo los exponentes, en este caso es 2 más 3 más 4 de la x, y de la y es 2 más 4 más 1. Al volver a simplificar, volví a sacar mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Al hacer las respectivas sumas de los exponentes me queda x a la 9, y al hacer la respectiva suma de los exponentes de la y, me queda y a la 7. Ya puedo escribirlo sin los paréntesis de tal manera que la multiplicación de estos tres monomios son 3/5, x a la 9, y a la 7. Ahora aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos otros dos monomios y nos preguntan el área. Recordemos que el área es base por altura. Entonces, para este rectángulo, la base es 12x a la 4 y a la 2 y la altura es 7x a la 3y. De tal manera que agrupando la parte numérica es 12 por 7 y la parte literal son x a la 4, y a la 2 por x a la 3y. Solucionando cada una de las multiplicaciones, me queda que es 84. Aquí agrupo todas las x, todas las y para poder hacer la propiedad de la potenciación, es decir, la potencia de bases iguales, los exponentes se suman cuando se multiplican. En este caso me queda 84, x, 4 más 3, y, 2 más 1. Soluciono estas sumas que están en los exponentes. 4 más 3, 7, y 2 más 1, 3. Ya puedo escribirlo sin los paréntesis, es decir, que el área de este rectángulo es 84, x a la 7, y a la 3. Ahora vamos con la multiplicación de un monomio por un polinomio. Se debe aplicar la propiedad distributiva. Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Aquí tenemos un ejemplo en el cual determine el área del siguiente rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso la base es yz a la 4 más 2/3 z. Y la altura 3/5 yz a la 4. Entonces, expresado esta ecuación del área, ya con los valores de la figura, tenemos expresado acá. Aquí tenemos un monomio y aquí un binomio. ¿Sí? Aquí tenemos un monomio por un polinomio. Entonces, recordemos que el monomio pasa a multiplicar a todos los términos del polinomio. En este caso, el polinomio tiene dos términos, por eso se llama binomio, y me quedaría 3/5 yz a la 4 por el primer término, que es yz a la 4, más el monomio, que sería 3/5 yz a la 4, por el segundo término del polinomio, que es 2/3 z. Hacemos las respectivas operaciones, en este caso sería 3/5 por 1, y 3/5 por 1 es 3/5.
Entonces me quedaría 3 quintos, y una vez estoy mirando que aquí hay un y a la 1 y un y a la 1, es decir, producto de bases iguales, entonces me quedaría 1 más 1, y las zetas, z a la 4 y z a la 4, me queda z4 a la 4 más 4. Acá multiplico el numerador por numerador, 3 por 2, 6, y 5 por 3, 15, por eso me da 6 quinceavos. Igualmente verifico, aquí me quedaría y z a la 4 por z. Organizando y sumando acá las potencias, en este caso de la z, que es el único término semejante que está dentro del segundo paréntesis, me queda y z a la 4 más 1. Ahora, solucionando todas las sumas que existen en los exponentes, me quedaría al final 3 quintos y al cuadrado z a la 8 más 6 quinceavos y z a la 5. Si yo tuviera aquí en este último resultado más términos semejantes, debería sumarlos, como lo expliqué en la primera parte de este video. Pero como vemos, la parte literal del primer término es diferente a la parte literal del segundo término. Es decir, que hasta aquí me queda expresado el área de este rectángulo. Ahora voy a explicar la multiplicación entre polinomios. Se debe aplicar la propiedad distributiva también, y en este caso se multiplican los términos de un polinomio por cada uno de los términos del otro. Tenemos que hallar el área del rectángulo de la siguiente figura. Recordemos de nuevo, el área de un rectángulo es base por altura. La base es r al cubo más 2r al cuadrado menos r más 6. Y la altura es 5r menos 6. Entonces, aquí tenemos dos polinomios. Miren, el primero tiene 1, 2, 3, 4 términos. Y el segundo tiene 2 términos. Es decir, que es un polinomio multiplicado por un binomio. Recordemos que cada uno de los términos debe multiplicar a los términos del segundo polinomio. En este caso, aquí tengo por organización, veo que aquí tengo 2 términos nada más. Me queda más fácil organizarlo. Es decir, que este 5r va a multiplicar a todos los términos de este primer polinomio. Y el menos 6 va a multiplicar igual a todos los términos del primer polinomio. Y aquí lo tengo organizado. Aquí lo volví a reescribir. De tal manera que este 5r va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos. Aquí está organizado. Y el 6 va a multiplicar a todos los términos del polinomio. Ahora vamos a utilizar las propiedades que usamos cuando empecé a explicar la multiplicación entre monomios. Tanto la parte de los coeficientes, de los números se multiplican, y si la letra es la misma, los exponentes se suman. De tal manera que aquí me queda 5 por 1, 5, r a la 3 más 1 o a la 1 más 3. Aquí tenemos 5 por 2, 10, r a la 1 más 2, menos 5 por 1 es menos 5, r a la 1 más 1, más 5 por 6, 30, y como hay una sola r, la ubico. Hago lo mismo con este otro paréntesis. 6 por 1, 6, y 1 por r al cubo, r al cubo. 6 por 2, 12, r a la 2, menos 6 por r, menos 6r, y más 6 por 6, 36. Ahora voy aquí a solucionar la suma de estos exponentes y veo que tengo signos de agrupación. Recordemos que los signos de agrupación se quitan para poder hacer las debidas operaciones. En este caso vemos que lo que hay antes del primer paréntesis es un 1 positivo. Eso indica que no se cambian los signos que están por dentro de los términos que están por dentro del paréntesis. En cambio, en el segundo paréntesis observo que hay un menos. ¿Eso qué quiere decir? Aquí un menos 1, que este menos 1, al multiplicarlo por todos los términos de adentro, me cambia los signos. Aquí ya tengo la expresión sin signos de agrupación. Y ahora voy a verificar si hay términos semejantes para poder hacer una reducción de este polinomio. Al verificar si hay términos semejantes, observo que hay 2r a la 3, que en este caso es más 10 y menos 6, que hay
menos 5r al cuadrado y menos 12r a la 2. Y hay más 30r y más 6r. De tal manera que al hacer la debida agrupación de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos semejantes que encontré, me queda. Este baja igual porque no tiene términos semejantes. Abro paréntesis, ahora con el de r a la 3, 10 menos 6. Ahora abro paréntesis con el r a la 2, que sería menos 5 menos 12. Más, abro paréntesis con los de r, que sería 30 más 6, y bajo la parte del término independiente porque no tiene términos semejantes. Haciendo las debidas operaciones que hay entre paréntesis, me quedaría 5, r a la 4, más, la operación es 10 menos 6 es 4, r al cubo. Aquí esta operación que me queda adentro me queda menos 17 multiplicado por el más es menos 17r al cuadrado. Y me queda el último paréntesis que es más 30 más 6 más 36r menos 36. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo vean, pues lo aconsejable es más de una vez porque este tema es completamente nuevo para ustedes. Les agradezco de verdad por verlo detenidamente, por tomar sus apuntes en su cuaderno de álgebra. Recuerden que el orden, la organización que ustedes tengan en su cuaderno les va a facilitar mucho la solución de los talleres que estoy dejando por Google Classroom y posteriormente cuando vayamos a solucionar la UTPROCO de este periodo. Muchísimas gracias de verdad por verlo. Les agradezco que me informen en la próxima semana cuáles fueron sus inquietudes del taller que les voy a dejar hoy mismo por la plataforma de Google Classroom, de tal manera que nuestra clase de retroalimentación que tengamos por Zoom sea más efectiva que la de la semana pasada, ya que muy pocos participaban. Espero que en esta segunda clase por Zoom todos participen, que igualmente todos asistan, porque es muy importante esta fase de retroalimentación, porque la idea es aprender, la idea es construir un aprendizaje entre todos y que pues debido digamos a esta situación de contingencia, nuestra educación virtual sea lo más provechosa posible. Entonces, que tengan un feliz día, muchísimas gracias y no se les olvide el taller. Que estén muy bien. Hasta pronto.